Buenas noches, tutor César, compañeros de grupo. Doy inicio a esta primera actividad de algoritmos, del curso de algoritmos. Mi nombre, Mauricio Andrés Escobar López, estudiante de Ingeniería de Sistemas. El grupo que pertenezco, 135, y al SEA que estoy matriculado, José Acevedo y Gómez, en la ciudad de Bogotá. Medios de contacto como los que ven en pantalla, mi correo electrónico, el WhatsApp, y algunos temas personales como es mi afición principal, que es el cine y la música. Me gustan mucho estas dos cosas. Trabajo como coordinador de servicios en una empresa que provee soluciones de comunicaciones o telecomunicaciones, y pues digamos que eso es lo que a nivel personal les quería comentar. Vamos a el primer punto que nos habla la guía, y es sobre el resumen o la estructura temática del curso. El curso está dividido en 3 unidades y 6 etapas. Una primera unidad que es la introducción a la programación. Una segunda unidad que son los algoritmos y las estructuras de datos. Y una tercera unidad que ya es enfocada al lenguaje de programación que vamos a ver en este curso. En la primera etapa se va a desarrollar un taller de reconocimiento inicial que está incluido este video y lo que estamos haciendo en este momento, que esto hace parte de la primera unidad y es de tipo individual, donde podemos ver los componentes y operaciones de las computadoras en sí, cómo operaron o cómo operan a nivel de programación las computadoras, ver algo sobre lo que ha sido el proceso de la programación y bueno, digamos que todo lo que tiene que ver con la parte de la historia de la misma. La fecha para esta actividad está comprendida entre el 5 de febrero, que dio inicio, y hasta el 18 de febrero, que es el cierre de esta actividad. Posteriormente viene la etapa 2, que es un taller de fundamentos de programación, de programación y algoritmos. Hace parte ya de la unidad 2, bueno, y un poco de la unidad 1, pero es más enfocada a la unidad 2. Es de tipo colaborativo, donde se va o veremos tipos de datos y operadores, la introducción a los algoritmos en PCI, que es un aplicativo que lo que he podido investigar, vamos a trabajar para desarrollar esta temática de algoritmos. Vamos a ver las estructuras condicionales, estructuras repetitivas y procedimientos y funciones. Las fechas para esta actividad está comprendida entre el 19 de febrero al 20 de marzo para el desarrollo de esta segunda etapa. Posteriormente viene la etapa 3, que es taller de instalación y configuración del entorno de desarrollo. Hace parte ya de la unidad 3. Es de tipo individual y en donde veremos la introducción al lenguaje de programación, pero más que todo enfocado a la instalación pues del lenguaje que vamos a utilizar, de lo que hasta donde he podido investigar creo que vamos a trabajar sobre ese Sharp de Visual Basic. Las fechas para esta actividad está comprendida entre el 21 de marzo al 4 de abril. Posteriormente viene una etapa 4 que está enfocada al taller de lenguaje de programación. Hace parte de la unidad 3, es de tipo colaborativo, donde vamos a empezar a ver ya las estructuras simples y las estructuras repetitivas, ya un poco más enfocado pues digamos a lo que es la programación. Las fechas para esta actividad están comprendidas entre 5 de abril al 30 de abril. Y llegamos a la etapa 5, donde ya es una lección evaluativa de lo que hemos visto a nivel de lenguaje de programación. Es de tipo individual y aquí pues ya se evaluará lo que fue la introducción a los lenguajes de programación, las estructuras simples y las estructuras repetitivas. A las fechas para esta actividad está comprendida entre el 2 de mayo al 13 de mayo. Y finalmente tenemos la etapa 6, que ya es el taller de evaluación final. Hace parte ya pues digamos de la unidad 3, de lo último que vemos. Es de tipo individual, donde se va a realizar pues este taller final y digamos que vamos a evaluar lo que hemos visto de las estructuras repetitivas y todo lo que es como la programación, bueno, según lo que veía en el syllabus de la programación orientada a objetos. Las fechas para esta actividad está comprendida entre el 14 de mayo al 27 de mayo. Ahora, en la guía nos habla de unas respuestas a unos interrogantes y nos está preguntando qué se entiende por programación de computadoras. Este proceso de la programación de computadoras se basa en diseñar y codificar por medio de un lenguaje de programación que hace la función de lo que se escriba o codifique en un código fuente y lo transforma en instrucciones que cada computadora pueda entender y ejecutar
algunas acciones para obtener los resultados que nosotros deseamos o que se quiere o que se desea. Para escribir estos códigos se requiere de un lenguaje, como ya lo había mencionado, un lenguaje de programación, los cuales se pueden clasificar en lenguajes de alto nivel, que son instrucciones con base o con una base en el lenguaje natural, en pocas palabras, utilizando algunas palabras de nuestro idioma. Generalmente se han utilizado muchas las palabras inglesas, y también un lenguaje de bajo nivel, que son instrucciones generalmente en forma, bueno, más que alfanumérica, bueno, tiene otro nombre, pero que ya son un poco más, no son tan al lenguaje natural, sino ya son unos códigos específicos. Generalmente sí, hay una mezcla entre letras y a veces números, el cual requiere que el programador adquiera conocimientos previos y para pues, saber cómo poder utilizar estos lenguajes y dichos códigos. Descripción de la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta los actuales. A través de la historia el hombre siempre ha tratado de diseñar herramientas, buscar herramientas que nos faciliten el trabajo día a día. El paso del desarrollo de las computadoras, tendríamos que hablar desde el diseño y el desarrollo de lo que conocemos como, digamos, uno de los primeros instrumentos que utilizó el hombre para apoyarse, como fue el ábaco, hasta lo que tenemos hoy o lo que conseguimos hoy como computadoras modernas que constantemente están en un desarrollo. Tendríamos que, bueno, entrar en una cantidad de cosas, pero pues la idea de esta pregunta es más que todo enfocados a esa evolución de los lenguajes de programación. Desde que prácticamente nacieron las primeras máquinas que se desarrollaron, siempre he estado inmerso que alguien tiene que indicar, dar las instrucciones, mover palancas para poder obtener los resultados deseados. O sea, siempre estas máquinas o siempre van a necesitar, por lo menos hasta ahora, de un ser humano, de una persona que le diga cómo hacer para obtener lo que nosotros queremos. Las primeras máquinas de instrucciones generalmente eran ejecutadas por medio de tarjetas perforadas, o sea, ya digamos que saliendo un poco, era como se le daban las instrucciones a estas máquinas. Para ese tiempo, estas ejecutaban las tareas que cada programador con base en estas tarjetas escribía. Un ejemplo tenemos el telar de Jacquard, que fue creado en 1801 y que para dar sus diseños dentro de las telas utilizaba estas tarjetas perforadas. Durante la década de 1940 o de los años 40 fueron creadas las primeras máquinas con alimentación eléctrica y pues tenían una velocidad y una capacidad de memoria muy limitada, la cual se programaba utilizando un lenguaje de máquina que consistía en una sucesión de dígitos binarios, unos y ceros, y estos son, digamos que son considerados, o es considerado o está dentro de la clasificación de los primeros lenguajes de programación de primera generación. Prácticamente todo lo escribían en unos y ceros y le decían a la máquina, y actualmente las máquinas prácticamente es la forma como trabajan a nivel binario. Posteriormente pues nace la necesidad para facilitar el trabajo de los programadores de ese tiempo que desarrollaban en el lenguaje. Se desarrolla el lenguaje ensamblador, clasificado como de bajo nivel, con una serie de códigos o símbolos definidos, o sea, los conocidos mnemotécnicos, pero que su codificación dependía de cada máquina, lo que obligaba a escribir prácticamente un programa para cada computadora. O sea, no es como hoy en día que podía hacerlo acá y llevármelo a cualquier computadora. No, prácticamente dependiendo de la arquitectura de la máquina, bajo este lenguaje se tenía que para cada máquina escribir su propio programa. Para ello pues, aunque pasar de escribir, de tratar de dedicarle a la máquina por medio de unos y ceros, que prácticamente era aprender y apagar switches, a pasar a decirle por medio de un lenguaje, oiga, haga esto, fue un avance pues en ese tiempo muy significativo. Pero igual, de todas maneras, el programador requería un gran conocimiento para poder entender cómo funcionaba la máquina y poder programar sobre este lenguaje, y que al final pues era muy propenso a cometer errores. O sea, muchas veces eran más los errores que los programas que llegaban a funcionar. Y pues estos son lo que se consideran como los lenguajes de segunda generación. Posteriormente, durante la década de los 50 y los 60 aparecen como los primeros lenguajes de programación de donde se originan muchos de los lenguajes modernos, como es el Fortran en COBOL. Inclusive actualmente hay en algunas entidades donde todavía los utilizan.
A diferencia de ese lenguaje ensamblador, estos podían ser ejecutados en casi en todas las máquinas. Estos lenguajes están clasificados como lenguajes de alto nivel, especialmente a que debido a que el programador ya utiliza instrucciones del lenguaje más natural. Especialmente se utilizan palabras, o bueno, algunas características eran palabras como el if, el go to, que empezamos a ver un lenguaje tal vez de pronto en ese tiempo no consigamos muchos de esto en español, pero la mayoría de estas instrucciones están en inglés, lo cual empezó a facilitar más a los programadores entender sus programas. A su vez, estos evolucionan dando paso a muchos nuevos lenguajes con propósito general o múltiple, con enfoque a objetos, procedimientos, objetos, etcétera, como lo fue el C, como el C++, el C++, el C Java, Basic, Pascal, que empiezan a entrar en la clasificación como los lenguajes de tercera generación. O sea, empieza a abrirse ya un mundo a través de los lenguajes de programación y prácticamente empiezan a hacer toda una ciencia con referente a la programación. Posteriormente los lenguajes de programación aparece una nueva generación o aparece una cuarta generación que su uso es más de uso específico y que permite al programador indicar acciones específicas en lo que debe hacer en vez de cómo ejecutar la tarea. En pocas palabras, ya anteriormente podíamos decir que algunos lenguajes eran, o sea, teníamos que decirle paso a paso, lo que llamamos o procedimientos de paso a paso. En estos lenguajes ya no hay que centrarse en tanto en cómo lo voy a hacer, sino lo que quiero hacer. No quiere decir que no tenga que dársele al sistema. Digamos que especialmente la mayor de las aplicaciones ha sido en el manejo de bases de datos. Algunos ejemplos, bueno, que llama Natural o más conocido SQL, que es más conocido SQL, donde tú le dices en un código, tráigame las personas mayores de 30 años, pero que sean solo hombres. Y el sistema ya verá cómo lo busca dentro de toda la información que tiene y lo trae. También podemos hablar de una quinta generación que prácticamente es la que está actualmente en desarrollo con lenguajes muy enfocados a la inteligencia artificial como el Easy Prolog, lenguajes que ya pues trabajan esta temática de la inteligencia artificial y que están enfocados a un tipo de programación muy diferente a lo que actualmente lo que estos otros lenguajes manejan. Como dato para tener en cuenta, o sea, la historia o la evolución de los lenguajes es muy amplia y a la vez hay muchas anécdotas o muchas cosas interesantes de cómo llegamos a lo que hoy conocemos de muchos lenguajes y que aún así no está escrito el final de los lenguajes de programación, todavía hay mucho por desarrollar. Y es que la primera persona considerada como programador fue una mujer, Augusta Ada King, que era una condesa de Lovelace, conocida actualmente como Ada Lovelace, y se reconoce el trabajo realizado al detallar un método para calcular los números de Bernoulli por la máquina propuesta por Charles Babbage, más conocida como la máquina analítica, el cual este programa o este procedimiento que ella escribió es considerado como el primer programa de computadora del mundo. Esta mujer pues se le da se obtiene esto o la historia le reconoce como la primera programadora de computadoras del mundo. Inclusive la defensa de los Estados Unidos, en alguno de sus programas bases con los cuales inició, le colocó este nombre de Ada. Vamos a ver una tabla comparativa de algunos de los lenguajes de programación que he encontrado. Tenemos C++, que es una de sus características es que es un programa orientado a objetos, es multiplataforma, quiere decir que está diseñado para trabajar en cualquier plataforma o en la mayoría de las plataformas, y utiliza el paradigma de la programación orientada a objetos, que simplemente es más que llevar como lo que hoy en día vemos o concebimos como los objetos. O sea, la programación orientada a objetos trae unas características especiales. Sus fortalezas es el ideal para sistemas robustos. Cuenta con varias IDEs, o sea, varios, o digamos, programas que pueden compilarlo, que pueden trabajarlo, bueno, sí, o IDEs de desarrollo como son Deb, Borlon C o Turbo C, que son como el programa en sí,
para que poder programar ahí dentro, donde muestra una serie de opciones, donde, bueno, los que han de pronto trabajado C++ conocen un poco más al detalle. Sus debilidades es que no soporta creación de aplicaciones web, es un poco, digamos, antiguo, pero actualmente se sigue utilizando, digamos, por lo menos para estudio en muchos lugares. Complejo visualmente, ya que su entorno es muy basado en lo que llamamos al prompt de comandos o al, bueno, el MC2 o esa pantalla negra donde uno le tocaba tipear. Tenemos C, que es muy utilizado para la creación de software de sistema. Tiene sus fortalezas, es rápido, es eficiente, es un lenguaje orientado a la implementación de sistemas operativos, especialmente en Unix. No quiere decir que no se pueda trabajar otro tipo de sistemas, pero su mayor uso fue para el desarrollo de los sistemas operativos, entre ellos Unix, que es como que sobre el que más ha trabajado, inclusive sobre Linux también algunas se ha trabajado sobre este desarrollo. En debilidades, no es muy utilizado para la creación de aplicaciones. Es una sintaxis compleja, al tratar de entenderla, y es un lenguaje bastante rápido por estar cercano a los lenguajes de bajo nivel. Aunque pareciera que fuera una fortaleza ser rápido, el problema es que hacer un lenguaje de bajo nivel o estar muy cercano al bajo nivel por lo mismo es un poco complejo su misma programación, casi que a diferencia de algunas cosas podríamos acercarlo un poco ya a un lenguaje ensamblador, lo cual genera como es del por qué la mayoría no tratamos de aprender o no de aprender C. Posteriormente tenemos Java, que también es un programa orientado a objetos, es multiplataforma, lo mismo, también se puede desarrollar sobre cualquier tipo de plataforma. Al ser orientado a objeto permite su modulación o trabajar por medio de módulos, o sea, puedo hacer partes de programas que después se puedan ensamblar. Permite la creación de aplicaciones de escritorio y tiene soporte a desarrollo de aplicaciones móviles y web. Prácticamente fue uno de los primeros lenguajes que empezó a abrir como el desarrollo de ese tipo de aplicaciones a móviles y web. Debilidades, es un lenguaje intérprete, por lo que es relativamente lento en comparación con otros lenguajes. Lo que va haciendo es que no compila o no crea como código, digamos, de máquina, sino que automáticamente empieza a ejecutar las instrucciones. Tenemos C Sharp, que también es orientado a objetos, pero está estandarizado, bueno, es un programa primeramente estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Que recordemos que NET es como una API o es lo que utiliza Microsoft para poder conectar a nivel de redes o de internet, o bueno, todas estas aplicaciones en red o en la web utilizan .NET para darle pues seguridad al tema. Y pues digamos que por debajo de ello pues está C Sharp, que es como el lenguaje de programación para poder trabajarlo sobre ello. Esto pues permite tener mucha mayor control o bueno, mayores herramientas para programar sobre esa plataforma. Su desempeño pues como lo podemos ver inicialmente o su mayor fortaleza es sobre los sistemas operativos Windows. Su sintaxis más está muy o sea, trae mucho de C y C++, lo cual pues al ser traer esta sintaxis, muchos programadores que conocen otras herramientas pues se pueden adaptar mucho más fácil a C Sharp. En posibilidad de realizar aplicaciones web de escritorio y móviles. Entonces digamos que es uno de los lenguajes de programación muy completos para poder desarrollar sobre él una gran variedad de aplicaciones o programas. En debilidades, requiere un mínimo de 4 GB para su instalación, que bueno, hoy en día digamos que con los recursos no sería tan limitante el tema del espacio, pero pues sí se hace un poco tener bastante espacio para poder, digamos, instalar todo lo que tiene que ver con C Sharp. Finalmente pues tenemos otro lenguaje de programación conocido como Python,
Permite la creación de todo tipo de programas, incluso sitios web, es muy generalizado. No requiere compilación ya que también es un lenguaje intérprete. Esta licencia es de licencia libre o de código de fuente o abierto, bajo licencia GNU. El lenguaje es de propósito general, es multiplataforma, también es orientado a objetos y pues algo que es muy favorable es que es portable, o sea, no necesariamente tiene que ser instalado, sino que lo puedo trasladar, tenerlo en un CD, una USB y llevarlo a cualquier lado, a cualquier máquina que donde lo pueda ejecutar. C Sharp, pues bueno, de pronto esa parte, C Sharp sí es licenciado, digamos que aquí la suite de Visual Basic generalmente es la que la trae. Java, dependiendo de algunas opciones, es libre, otras no tan libres. Y lo que es C, C++, por lo general, dependiendo también el IDE de desarrollo, algunas de estas también contaban con característica de licenciamiento. Debilidades de Python, pues lo mismo, por ser un lenguaje de intérprete es relativamente lento. Continuando, pues en tendencia en cuanto a lenguajes de programación en la actualidad, las tendencias actuales, bueno, pueden variar con el tiempo. Cada programador se desarrolla o se especializa en algún lenguaje, pero siempre van a haber algunos lenguajes que van tomando fortaleza en algún tiempo, van apareciendo y se van fortaleciendo, algunos desaparecen, pero en este momento podemos encontrar JavaScript, que pues no es una de los lenguajes de programación más nuevos, pero que es una de los lenguajes que más sigue creciendo y más sigue adaptándose, especialmente por el desarrollo web y muchas de estas cosas que el JavaScript está permitiendo a nivel de programación a través de muchos estilos de programación que permite el JavaScript. Tenemos el TypeScript, que es un superconjunto de JavaScript que facilita la escritura de aplicaciones y cuenta con editores para analizar el código. A diferencia de pronto del JavaScript, que es un poco más a un editor de texto, algo así, el TypeScript ya cuenta con un editor, cuenta con una serie, casi como un lenguaje ya de pronto más visual, por decirlo de alguna manera. Entonces tiene estos editores que ya inclusive que le ayudan a analizar el código, le va mostrando algunos errores del mismo. Otro que está en tendencia en este momento es Xamarin. Es una de las tendencias en cuanto a desarrollo móvil, especialmente para Android y iOS, aunque pues actualmente también se está enfocando para que pueda llegar a otras plataformas, pero especialmente es uno de los que más se utilizan para desarrollar, y pues todos conocemos que el tema de la movilidad y los celulares es algo que ha cogido mucha boom y mucha fuerza en estos últimos años. Tenemos pues, no podemos dejar por fuera la plataforma Java, tampoco no es uno de los más nuevos, pero actualmente llega con la versión 9 o versión de Java 9, que bueno, las especificaciones que es mucho más rápido, viene más potente y permite hacer más con menos. En pocas palabras, han mejorado un poco el tema del código, haciendo otras librerías que permiten hacer lo mismo que hacía el otro, pero sin tanta instrucción. El Kotlin, este es un lenguaje que trabaja sobre la máquina virtual de Java, o sea, va muy amarrado a temas de Java, pero permite más productividad, es de mayor sencillez que Java, o sea, su sintaxis es un poco menos complicada que Java, y de igual manera se puede compilar también a JavaScript o usar LVM, que pues bueno, son otros tipos de lenguajes que Kotlin también puede llegar a compilar. Y por último tenemos el Docker. Digamos que este Docker es algo nuevo que está saliendo y se basa en la tecnología de contenedores. Para tratar de explicar un poco más esto, lo que ellos hacen es empaquetar fragmentos de aplicaciones y componerlos de manera ligera para crear nuevas aplicaciones, para luego puedan ser desplegadas de forma muy rápida en cualquier sitio, asegurando que se van a comportar exactamente en cualquier máquina. En pocas palabras, lo que hace esto es que muchas veces nosotros desarrollamos alguna aplicación dentro de nuestra computadora y pues en nuestra computadora funciona de maravilla,
pero lo vamos a trasladar a otra máquina y resulta que en esa máquina no corre igual porque le falta una DLL o un complemento, no sé, de NetFramework o no, alguna aplicación que trae por defecto, no sé si trabaja con una base de datos. Entonces lo que hace el Docker es que toma como módulos o empaqueta todo eso en un solo y crea como un ejecutable que cuando lo monta en otra máquina instala desde su propio paquete, trabaja su programa. Entonces lo que hace que evite tener errores por falta de alguna aplicación o algo que la máquina anfitriona no pueda tener. Algunos tratan de asemejarlos con la virtualización, pero realmente no es un tema de virtualización, simplemente toma lo que tiene, lo que necesita, lo guarda en un paquete para que después pueda ser ejecutado. Cuando se habla de buenas prácticas de programación, ¿y a qué hace referencia? Bueno, cada programador tiene su propio estilo o desarrolla su propio estilo dependiendo de la experiencia, el aprendizaje y bueno, muchas cosas que puede encontrarse a través de su vida como programador, para lo cual hace necesario establecer prácticas en común para que aquel que tome o asuma un rol de mantener el software o programas de otro programador o inclusive del el mismo programador, pero que después de mucho tiempo no recuerde su funcionamiento, pueda entender y comprender dicho código y sea fácil su mantenimiento. En otras palabras, que el programa que se escriba sea entendible para todos, especialmente para el que lo escribió, porque puede darse el caso que escriba una aplicación, no sé, a los 2 años, 3 años para un cliente y a los 3 años me pida el cliente que le haga alguna modificación porque quiere ver algo o porque necesita una actualización y voy a entrar al código y definitivamente si yo fui el que lo creé y no me acuerdo, pues imagínese el resto como cómo se le va a dificultar poder entenderlo. Entonces, las buenas prácticas lo que quieren es buscar que sentemos como unas bases, como una misma estructura al momento de programar. Cada uno pues tiene sus estilos de programación, pero que se sienten unas bases para que al momento de poder revisar el código, hacer mejoras o poder estudiarlo, sea comprensible. Algunos ejemplos de buenas prácticas tenemos como utilizar comentarios dentro del código. Ya que permite recordar qué es lo que se quiere realizar especialmente, qué es lo que se quiere realizar, especialmente es muy bueno utilizarla cuando es principiante, pero pues nunca perder la costumbre de hacerlo. Facilita mucho las tareas de mantenimiento del código. Simplemente comentar es, no sé, si yo hago una parte, una función, por decirlo algo, y decirle, mire, esta función hace tal cosa o es para realizar tal cosa y requiere bueno, cada quien va desarrollando sus comentarios. La idea es que tampoco sean muy extensos, pero que sí sean muy claros. Otro ejemplo es de realizar un diagrama del sistema. O sea, acostumbrarnos a diagramar nuestro sistema o lo que se quiere desarrollar, que es simplemente realizar un documento de lo que va a contener el sistema o el programa o la aplicación, para que durante el desarrollo no se pierdan como los objetivos o los componentes principales que se querían desarrollar. Otra buena práctica es usar variables descriptivas y fáciles de identificar al momento de nombrarlas, para evitar confusiones con otras y poder tener un buen orden dentro del código. O sea, a veces no sé, empezamos A, B, C, D, pero a veces no sabemos qué hacen. Entonces, por ejemplo, sumando dos números, entonces decirle suma 1 o suma número 1 o o dígito 1, bueno, cosas como esas que nos puedan identificar de qué se trata esa variable y que al momento de pronto ir a utilizar otra, ir a nombrar otra, nos podamos dar cuenta de que ya las tenemos creadas para el mismo propósito. También tenemos una simple que puede parecer simple o realmente es muy fácil de hacer, pero que a veces no se tiene en cuenta esta buena práctica, y es por lo que si empezamos a tenerla en cuenta, nos acostumbramos desde un principio a utilizarla, nos puede evitar muchos dolores de cabeza a futuro, y es es el testear el código sin importar lo pequeño o lo grande del mismo o de la parte o del código que queramos testear. Esto es muy buena práctica, ya que nos va a permitir encontrar errores que muy posible más adelante, cuando tengamos todo el conjunto
del programa ensamblado, pues va a costar mucho encontrarlo. No sé, una variable mal nombrada, bueno, tantas cosas que se pueden presentar, un punto y coma, dependiendo del lenguaje de programación que se perdió. Entonces es muy bueno acostumbrarnos a testear el código. Ni por pensar que porque es muy grande, entonces no, a qué hora lo voy a encontrar, o porque si es muy pequeño, lo mismo. Vamos a hablar algo del lenguaje de programación C Sharp. Primeramente es un programa, un lenguaje de programación orientado a objetos. Está desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET, que después fue aprobado como un estándar por el ETMAD bajo el ETMAD 334 y también EISO y EISO 23270. C Sharp es uno de los lenguajes de programación diseñados para la infraestructura del lenguaje común. Su sintaxis está basado, tiene orígenes en como ya lo hemos dicho, en C y C++, también algunas similitudes con las de Java, por lo que pues digamos que muchos de estos programadores que tengan conocimiento en estas herramientas pues se les va a facilitar mucho. Aunque su enfoque inicial se basa para el desarrollo de la API de Microsoft.NET, o digamos es su principal función, en la actualidad se puede encontrar un compilador libre bajo licencia .gnu, permitiendo poder generar programas para diferentes plataformas sobre C Sharp. Actualmente la versión más actual es C Sharp 7, bueno, 7.0, 7.1.2, que vienen de Visual Studio 2017. Este es un lenguaje desde sus orígenes, está orientado a objetos y algunas nuevas características que aporta, pues digamos, esta versión de pronto que me parecieron a mí como interesantes es, por ejemplo, la que llaman Specification Binary Literals. En pocas palabras, va a permitir indicar valores a nivel de bit con el prefijo 0b. Ejemplo, pues creamos una variable que se va a llamar a tipo byte, pero que pues le estamos introduciendo su valor binario anteponiéndole pues digamos el prefijo 0b. Y otra que me pareció también, que bueno, que algunos lenguajes lo manejan, pero pues en esto al parecer fue algo que es nuevo dentro de esta versión, es el Specification Local Function o Function. Esto lo que es, en pocas palabras, lo que permite es dentro de una misma función poder declarar otra función, o sea, una función local. Entonces creo que dentro de la programación o los que entienden un poco más el tema es de mucha ayuda. Algunas biografías que consulté por si alguno quiere revisarlas y de pronto apoyarse para también poder hacer este video. Y bueno, compañeros, esto es todo por el momento. Gracias por su atención y éxitos para todos en este curso. Muy buena noche.